Este es el primer tutorial dedicado al campo magnético giratorio. En él se va a comentar, en primer lugar, la estructura básica de la máquina que va a ser considerada y posteriormente se va a comentar el campo magnético creado por una bobina de paso diametral. Comenzamos considerando la estructura básica de la máquina. En primer lugar, tenemos un cilindro macizo de material ferromagnético. En principio vamos a considerar que este cilindro pues está constituido por un material ferromagnético ideal, o al menos cuya permeabilidad magnética es muy elevada. El otro elemento básico que va a formar parte de la máquina elemental que estamos considerando va a ser otro cilindro constituido por el mismo material ferromagnético que el anterior, pero en este caso es hueco, y el hueco que dispone tiene que ser capaz de alojar dentro de sí el cilindro macizo anterior. En esta figura se observan las dos partes a la vez. El cilindro interno macizo va a poder girar sobre su eje de simetría libremente y recibe el nombre de rotor. El cilindro externo, coaxial con el rotor, va usualmente a estar fijo, no va a moverse, y va a recibir el nombre de estator. En los posteriores análisis que se van a realizar sobre este tipo de máquina, va a ser útil la representación de la sección transversal. Para la máquina que se ha presentado hasta este momento, la sección transversal es la que se representa en la figura, donde podemos ver tanto el rotor como el estator. El espacio de aire comprendido entre el rotor y el estator recibe el nombre de entrehierro y se intenta que sea lo más pequeño posible. Una vez que se ha presentado la estructura básica de la máquina de la que vamos a partir, vamos a comenzar a ver el campo magnético que crea una bobina que se aloje en la cara interna del estator y que tenga un paso diametral. Primeramente volvemos a ver la representación del estator y vemos que en el mismo, en su cara interna, se han practicado dos ranuras longitudinales que son paralelas al eje de esta estructura. Posteriormente, en cada una de esas ranuras se va a alojar parte de un conductor, el cual va a formar una bobina. Como se puede apreciar en la nueva figura que tenemos delante, hemos introducido parte de ese conductor en la ranura. Por la parte posterior del estator el conductor vuelve y regresa por la parte izquierda de el mismo, formando una espira. Esta espira, concretamente, por simplicidad de la representación, tiene tan solo una vuelta, pero podría tener un número determinado n de vueltas. Los segmentos de conductores que están alojados en la ranura de el estator reciben el nombre de lados activos de la bobina. La parte posterior, que se ve a través del espacio libre del estator, se llama la cabeza de la bobina. Vamos a inyectar posteriormente una determinada corriente variable en el tiempo y la vamos a inyectar por el terminal de la derecha, y evidentemente la corriente saldrá por el terminal de la izquierda. Dado que los conductores activos, los lados activos de la bobina, se alojan en dos ranuras que están en un diámetro del estator, esta bobina se llama
bobina de paso diametral, puesto que en construcción de máquina el paso de una bobina es la distancia existente entre el conductor por donde se inyecta la corriente o conductor de ida y el conductor por donde sale la corriente o conductor de vuelta. En esta nueva figura lo único que se ha hecho es girar la estructura para ver o apreciar lo que viene a ser la cabeza de la bobina o el trozo de la misma que une el conductor de ida con el conductor de vuelta por la parte posterior de la representación. En esta otra figura se ha traído la sección transversal de la máquina, donde se pueden ver, como vimos antes, la estructura del rotor, la estructura del estator, ambas coaxiales, las dos ranuras practicadas en el estator y las secciones transversales de los dos conductores alojados en dicha ranura. Dado que las estructuras que estamos considerando son cuerpos de revolución en torno a un eje de simetría, es útil utilizar la estrategia del desarrollo lineal para el análisis de los campos magnéticos que van a aparecer en el entrehierro. Entonces, en esta nueva figura, en la parte superior, vemos precisamente el desarrollo lineal de la estructura que estamos considerando de una bobina de paso diametral. Se ven la parte superior el desarrollo lineal del estator con sus ranuras y los conductores alojados en las mismas, y en la parte inferior de esa misma figura el rectángulo correspondiente al rotor. Aquí aparecen tres conductores, pero evidentemente el conductor situado a 0 grados o 0 radianes en este caso, y el conductor situado a 2 pi radianes es el mismo. En la parte inferior de la misma figura se ve la bobina solo, es una visión desde arriba del desarrollo lineal, en donde se ve tan solo la bobina, se ha eliminado el estator, y el rectángulo inferior a la bobina es el rotor. Se han representado el sentido de las corrientes, que, como ya se ha dicho anteriormente, se va a inyectar la corriente por el conductor situado en el terminal de la derecha o el terminal situado en el ángulo pi, y la corriente sale por el conductor situado en el terminal de la izquierda o en el ángulo 0. Se ha recurrido a una simulación por ordenador del campo magnético que crea esta bobina de paso diametral. Hemos utilizado el software Maxwell, el cual su versión de estudiante puede ser accedida desde el campus virtual de la asignatura. Aquí vemos la representación de las líneas de campo obtenidas. El análisis se ha hecho con un material ferromagnético cuya coeficiente de permeabilidad es muy elevado. Se ve, por tanto, que debido a que dicho coeficiente es muy elevado, todas las líneas de campo están alojadas dentro de la máquina. No existe ningún flujo de dispersión a través del aire. Si uno lo observa más detenidamente, ve de que todas las líneas de campo atraviesan perpendicularmente el entrehierro. Eso es una característica del campo magnético, y que existe cierta simetría en la distribución del campo magnético. Con el mismo software de simulación podemos solicitar que nos represente el valor del campo H en el entrehierro. Se observa que en toda la mitad superior del entrehierro, comprendida entre la posición de los dos conductores hacia arriba, el campo H va dirigido desde el rotor hacia el estator, y en toda la parte inferior de la máquina el campo H va dirigido desde el estator hacia el rotor.
Esto es lógico, puesto que si uno aplica la regla del sacacorcho a uno cualquiera de los dos conductores, tiene que salir las direcciones del campo magnético la que se han considerado. Aquí se ve un detalle de precisamente la representación anterior del campo H, concretamente del entorno del conductor situado a la izquierda. Si recordamos, la corriente por este conductor va hacia afuera, considerando el plano de la representación. Aplicando la regla del sacacorcho a ese conductor, veremos que evidentemente las líneas de campo serían circulares y en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Por tal motivo, en la parte superior de dicho conductor, el campo va desde el rotor hacia el estátor, y en la parte inferior el campo va del estátor hacia el rotor. Existe un convenio de considerar de que aquella zona donde el campo magnético vaya del rotor al estátor se llame zona norte, y aquella zona de la máquina, o del entrehierro de la máquina mejor dicho, donde el campo magnético vaya del estátor al rotor, se denomina zona sur. Igualmente hay que indicar que el valor del campo H es prácticamente continuo en toda la zona norte y es prácticamente continuo en toda la zona sur. E igualmente los valores del campo H en la zona norte y en la zona sur son iguales. Estas figuras de simulación del campo magnético han sido extraídas del programa Maxwell. Existe un tutorial aparte donde se explica cómo, utilizando este programa, se han obtenido la simulación del campo magnético. Ahora, utilizando esta figura, vamos a intentar justificar formalmente lo que acabamos de ver en la simulación. Vamos a ver una parte tan solo del desarrollo lineal de la estructura que estamos considerando. Concretamente nos centramos en la parte cercana al conductor, por el cual la corriente va hacia afuera, considerando el plano de la representación. Lo tenemos dibujado ahí, y consideramos una línea de campo alrededor de dicho conductor. Vamos a llamar con la letra delta la dimensión axial del entrehierro. Suponemos que el material ferromagnético tiene un coeficiente de permeabilidad magnética muy elevado, lo cual va a traer como consecuencia que la reluctancia magnética del hierro, del material ferromagnético, sea despreciable, sea prácticamente nula. Aplicando la ley de Ampere al circuito constituido, o a la línea cerrada constituida por el segmento ABCD, pues podríamos escribir la primera expresión, donde multiplicamos los valores del campo H por la longitud correspondiente. HAB por delta, más H del recorrido BC por la longitud del recorrido BC, más HCD por la longitud del recorrido CD, que es el entrehierro, que vuelve a ser delta, más HDA por la longitud del recorrido DA, tiene que ser igual al número de veces que atraviesa la intensidad la sección cerrada por dicha línea. Como las reluctancias de la parte correspondiente al material ferromagnético son prácticamente nulas, los términos donde aparecen los valores de H en la ley de Ampere anterior desaparecen, y nos queda la segunda expresión. Vamos a llamar como H sub B a el valor del campo H en el entrehierro. Vemos, por tanto, que el valor del campo H en el entrehierro va a ser el número de espiras que tenga la bobina por la intensidad que atraviesa la bobina, partido de 2 veces la longitud del entrehierro. La fuerza magnetomotriz
en el entrehierro, sabemos que es el valor del campo H en el entrehierro por la longitud considerada, en este caso delta. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz en el entrehierro va a ser igual al número de espiras por la intensidad partido por 2. Si deseamos calcular la inducción B en el entrehierro, multiplicaríamos por el coeficiente de permeabilidad del aire el valor de la excitación en el entrehierro, y nos quedaría la expresión que vemos aquí. Evidentemente, vamos a llamar, como ya hemos comentado, zona norte aquella donde el campo va del rotor al estator, y zona sur aquella donde el campo va del estator al rotor. Por simetría de la máquina, los valores de fuerzas magnetomotrices de zona sur y de zona norte son iguales. Y evidentemente, por la ley de Ampere, la suma de ambas fuerzas magnetomotrices tienen que ser igual a el producto de N por I. Por lo tanto, se pueden finalmente obtener dos expresiones para las fuerzas magnetomotrices en el entrehierro, en la zona norte y en la zona sur. En ambos casos el módulo es el producto N por I partido por 2, y se toma como valor positivo de dicha fuerza magnetomotriz la que existe en la zona norte, y con valor negativo la que existe en la zona sur. Si se representa en una gráfica donde en el eje horizontal se van a representar los ángulos medidos sobre el entrehierro, y en el eje vertical se representa el valor de fuerza magnetomotriz creada por la bobina, pues si en esta representación pretendemos dibujar el valor de la fuerza magnetomotriz a todo lo largo del entrehierro, la representación sería la de una función cuadrada, donde el valor máximo positivo o el valor máximo negativo sería la mitad del producto N por I, como ya hemos visto. En esta gráfica correspondería por tanto a la representación en línea azul. La fuerza magnetomotriz en el entrehierro es por tanto su representación una onda cuadrada. Recordamos por tanto que esta forma de onda periódica tiene un desarrollo en serie de Fourier constituido por armónicos impares y de funciones senoidales. En esta transparencia, en la parte superior, vemos lo que sería el desarrollo en serie de Fourier precisamente de la fuerza magnetomotriz en el entrehierro. En la parte derecha hemos sacado o hemos expresado solamente lo que sería la componente fundamental o primer armónico de dicho desarrollo en serie de Fourier. Volviendo a la representación anterior de la fuerza magnetomotriz en función del ángulo medido sobre el entrehierro, tenemos representado en color negro precisamente la componente fundamental del desarrollo en serie de Fourier de dicha fuerza magnetomotriz, y respectivamente en color verde y en color violeta el tercer y quinto armónico de dicho desarrollo en serie de Fourier. Se puede observar que el tercer armónico tiene una amplitud bastante más reducida, es un tercio del primero, y el quinto tiene una amplitud igual a un quinto de el primer armónico. Puede resultar interesante comprobar cómo evoluciona el campo magnético, en este caso la fuerza magnetomotriz en el entrehierro, cuando la corriente inyectada por la bobina sea una corriente que varíe de forma sinusoidal. A continuación se va a proceder a mostrar los resultados de dicha experiencia obtenidos mediante un cálculo numérico utilizando el programa MATLAB. Pero antes de comenzar dicha simulación, vamos a explicar qué es lo que se va a ver en la misma. Vamos a tener 4 representaciones. La que vamos a tener en la parte superior izquierda va a corresponder
a la representación de la fuerza magnetomotriz en el entrehierro. Como ya sabemos, es una representación cuadrada. Igualmente se indican dónde van a estar los conductores situados en la posición angular correspondiente, uno a 0 grados y el otro a 180 grados. E incluso se indica mediante la simbología utilizada siempre al efecto el sentido de la corriente, que por el conductor situado a 180 grados la corriente va a ser entrante en el plano de la representación y por el situado a 0 grados la corriente va a ser saliente. En la parte inferior izquierda se va a representar el desarrollo en serie de Fourier. En la parte superior derecha se va a representar el valor instantáneo de la corriente introducida en cada momento por la bobina. Para ello se representa cómo evoluciona la corriente, va a ser una corriente senoidal de valor máximo, y mediante un cursor en forma de cruz roja se va a indicar en cada instante el valor instantáneo que se está inyectando por la bobina. Un concepto nuevo que hay que introducir en este tipo de análisis es el fasor espacial. El fasor espacial es un vector cuyo origen es el centro del rotor en la representación correspondiente a la sección transversal de la máquina, cuya amplitud es el valor máximo de la componente fundamental del desarrollo en serie de Fourier y cuya posición angular es precisamente el ángulo medido sobre el entrehierro que ocupa dicho máximo. En esta imagen quieta podemos ver que el fasor espacial tiene una amplitud que es exactamente igual que el valor máximo que toma en este instante correspondiente la componente fundamental de desarrollo en serie de Fourier, y está situado a un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Efectivamente vemos que el máximo positivo de la representación correspondiente a la componente fundamental del desarrollo en serie de Fourier precisamente está dicho máximo positivo situado a 90 grados desde el origen. Una vez que ha sido explicado qué se va a ver en cada una de las 4 representaciones que tenemos aquí, vamos a proceder con MATLAB a ver cómo evoluciona la fuerza magnetomotriz en el entrehierro, que la representaremos aquí en esta parte de la figura, cuando la corriente inyectada por los terminales de la bobina, concretamente inyectaremos la corriente por este terminal y la sacaremos por este, bueno, pues cuando dicha corriente evolucione de manera senoidal. En este instante considerado ahora mismo, la corriente tiene un valor 0, por lo tanto no existe campo creado en el entrehierro y evidentemente su desarrollo en serie de Fourier es nulo y por lo tanto el fasor correspondiente a la componente fundamental de dicho desarrollo en serie de Fourier también es nulo. Si pulsamos la tecla Enter en la aplicación, veremos cómo va a ir incrementándose los valores instantáneos de corriente y vamos a ir viendo cómo evolucionan cada una de las magnitudes. Procedamos a ello. Vemos que a medida que la corriente va incrementándose, va apareciendo una fuerza magnetomotriz como ya habíamos simulado antes en el entrehierro. Tenemos la zona norte, la zona sur y evidentemente al ser una onda cuadrada o rectangular tendrá su correspondiente desarrollo en serie de Fourier. La componente fundamental está dibujada con color negro y tenemos solamente la representación truncada hasta el quinto armónico. Vemos que como el máximo positivo de la fuerza magnetomotriz, de la componente fundamental de la fuerza magnetomotriz, se encuentra situado en un ángulo de 90 grados, el fasor espacial, el vector que representa dicha magnitud, forma un ángulo de 90 grados y tiene una amplitud igual al valor máximo positivo de la fuerza magnetomotriz, de la componente fundamental de la fuerza magnetomotriz. Si seguimos incrementando la corriente inyectada, porque el tiempo evoluciona, podemos llegar hasta el valor máximo.
Cuando la intensidad alcanza el valor máximo, evidentemente seguimos teniendo una onda cuadrada. Esta sería la zona norte, esta sería la zona sur y el correspondiente desarrollo en serie de Fourier con su fasor espacial de la componente fundamental. Cuando evolucione el tiempo, la corriente va a ir decrementándose y volverá hasta el valor cero. La fuerza magnetomotriz correspondiente va a ir decrementándose como era de esperar. Cuando la corriente alcance el valor cero, volvemos a no tener fuerza magnetomotriz en el entrehierro y su desarrollo será nulo y el fasor espacial será también nulo. Cuando la corriente pase a cambiar de signo, pase a evolucionar por su semiciclo negativo, evidentemente ahora, al ser negativa la corriente, realmente la corriente está entrando por el terminal situado a 0 grados y está saliendo por el terminal situado a 180 grados. Por lo tanto, el campo magnético que se crea, o la fuerza magnetomotriz correspondiente que se crea en el entrehierro, cambia de signo y ahora es positiva en donde antes era negativa y ahora es negativa donde antes era positiva. Es decir, a efectos o desde un punto de vista del campo magnético, las zonas norte y sur se han intercambiado. Vemos por tanto también que en su representación ahora el máximo positivo de la componente fundamental del desarrollo en serie de Fourier pues está situado a 270 grados y por tanto su fasor espacial correspondiente precisamente toma ese ángulo de 270 grados. El campo crece mientras que la corriente va creciendo y alcanzando su valor máximo. Esta sería la situación para el valor máximo de corriente inyectada en el semiciclo negativo y evidentemente a partir de este momento la corriente decrecería y el campo iría decreciendo en el entrehierro. Por lo tanto vemos que si la corriente que se inyecta por la bobina es de carácter senoidal, en el primer semiciclo aparecerá un norte y un sur situado en determinadas partes del entrehierro y cuando la corriente cambia de signo, los polos norte y sur de ese campo magnético que crea la bobina se intercambian entre sí. Si representamos el campo o la componente fundamental del desarrollo en serie de Fourier mediante su fasor espacial, vemos que el fasor espacial evoluciona desde un valor nulo hasta un valor máximo positivo situado a 90 grados y luego vuelve a valer 0 y vuelve a pasar a tomar valores a 270 grados. Se llama o se dice por tanto que el campo creado en el entrehierro por esta bobina es un campo que es estático, es decir, no se mueve. El polo norte y sur no se desplaza a lo largo del entrehierro, como veremos que va a ocurrir más adelante con otros campos, pero es pulsante, puesto que el valor que va alcanzando el campo va aumentando y decrementándose. Con esto se finaliza el tutorial correspondiente a el estudio de la fuerza magnetomotriz creada por una bobina de paso diametral en el entrehierro.